Desde el momento en que Jungkook y Jimin aparecieron juntos en la misma historia, algo simplemente cambió. No eran solo compañeros de grupo, no eran solo amigos. Había algo en la forma en que sus caminos se cruzaban que parecía destinado, como si el universo hubiera decidido que sus almas debían encontrarse, reconocerse y entrelazarse de una manera que iba más allá de cualquier lógica. Es difícil explicar con palabras lo que se siente al verlos juntos, porque hay cosas que no necesitan explicaciones, que simplemente se sienten. Jungkook y Jimin son ese tipo de personas que, cuando están en la misma habitación, hacen que todo lo demás pase a un segundo plano. Hay algo en la manera en que se miran, en cómo sus cuerpos se inclinan instintivamente el uno hacia el otro, en cómo sus risas parecen encajar perfectamente, como dos piezas de un rompecabezas que siempre estuvieron destinadas a estar juntas. La relación de Jikook no es solo cuestión de momentos virales o interacciones fugaces. No es solo lo que vemos en la pantalla o en los videos. Es lo que se siente en cada gesto, en cada mirada furtiva, en cada sonrisa que no pueden contener cuando están juntos. Jungkook siempre ha sido alguien de pocas palabras cuando se trata de expresar sus sentimientos. Pero con Jimin es diferente. Con Jimin, las palabras sobran, porque todo lo dice con la manera en que lo cuida, con la manera en que lo mira como si fuera lo más valioso del mundo. Y claro, no podemos olvidar esos momentos en los que Jungkook simplemente olvida que hay cámaras, que hay millones de personas observando y deja salir lo que realmente siente. Como aquella vez en la que, en medio de un juego, sin pensarlo dos veces, se acercó a Jimin y le dijo con una voz suave, casi como un susurro entre risas: «Déjame darte un abrazo». Y claro, todos esperábamos un abrazo normal, un gesto casual entre amigos. Pero lo que hizo Jungkook fue completamente diferente. No se conformó con rodearlo con los brazos. No, Jungkook, con esa fuerza que parece hecha para sostener a Jimin, lo tomó de las piernas y lo levantó en el aire con una facilidad que nos hizo dudar si acaso Jimin pesa algo cuando está en sus brazos. Y lo más hermoso de todo esto fue la sonrisa de Jungkook, esa sonrisa que delataba que no lo hacía solo por juego, que no era solo un gesto sin sentido. No, esa sonrisa decía tantas cosas sin necesidad de palabras. Me encanta sostenerte, me encanta tenerte en mis brazos, me encanta la sensación de tenerte tan cerca. Y lo curioso es que no es la primera vez que pasa. Jungkook carga a Jimin como si fuera algo natural, como si su cuerpo estuviera diseñado para hacerlo, como si fuera algo que ha hecho tantas veces en la intimidad que ya ni siquiera necesita pensarlo. Es un gesto que dice mucho más de lo que aparenta, porque hay abrazos, y luego están los abrazos de Jikook. Esos abrazos que parecen envolver más que solo cuerpos, abrazos que parecen atrapar momentos, emociones, promesas silenciosas. Y es que si lo piensas bien, la historia de Jikook está llena de esos pequeños detalles que parecen insignificantes para algunos, pero que para quienes los observamos con atención, lo dicen todo. Está en la forma en que Jungkook busca a Jimin en una multitud, en cómo su cuerpo se relaja cuando está cerca de él, en cómo su mirada cambia cuando lo tiene enfrente. Está en la manera en que Jimin se deja envolver por Jungkook, en cómo se apoya en él con total confianza, en cómo lo mira con esa mezcla de ternura y orgullo que hace que cualquiera pueda ver lo especial que es su relación. Jikook no es solo una amistad, y tampoco es solo un ship. Es la prueba de que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, simplemente lo están. No importa cuántas dudas puedan tener los demás, no importa cuántas veces intenten minimizar lo que hay entre ellos, porque la verdad está ahí, en cada abrazo, en cada sonrisa robada, en cada instante en el que el mundo desaparece y solo quedan ellos dos. Porque al final, lo que Jungkook y Jimin tienen no necesita etiquetas, no necesita explicaciones. Solo necesita existir, brillando con esa intensidad que solo ellos dos pueden entender. Pero hablemos un poco de Jimin, porque si bien Jungkook suele ser más expresivo físicamente, Jimin tiene una manera diferente, un poco más sutil, pero igual de intensa, de demostrar lo que siente. A diferencia de Jungkook, que no tiene problema en mostrar su cariño de forma evidente, Jimin parece ser más cuidadoso, como si intentara controlar lo que deja ver. Pero claro, hay momentos en los que simplemente no puede evitarlo, en los que se delata solo y deja salir esa necesidad, casi instintiva, de tener a Jungkook cerca.
Y es que, si observamos con atención, nos daremos cuenta de que Jimin siempre está buscando sujetar a Jungkook de alguna manera. Es un gesto casi inconsciente, un hábito que ha desarrollado con el tiempo, como si su cuerpo le recordara que necesita asegurarse de que Jungkook está a su lado. Puede ser un roce sutil, un toque en el brazo, un agarre en la muñeca o incluso ese gesto tan característico de tomarlo del hombro o de la ropa cuando están caminando juntos. Es su forma de decirle sin palabras: aquí estoy y aquí te quiero. Lo más hermoso de todo esto es la forma en que Jungkook responde a estos gestos, porque no se aparta, no se incomoda, no se inmuta. Al contrario, parece tan acostumbrado a que Jimin lo sujete que su cuerpo reacciona con naturalidad, como si lo esperara, como si fuera algo que ha pasado tantas veces que ya no necesita ni pensarlo. Jungkook no se suelta, no se aleja, porque si Jimin necesita sujetarlo, él está ahí, dispuesto, inquebrantable, como si comprendiera, en lo más profundo de su ser, que ese contacto es importante para ambos. Y claro, es inevitable preguntarse, si esto es lo que vemos cuando hay cámaras, cuando están en eventos o rodeados de gente, ¿cómo será cuando están solos? ¿Cómo será cuando no hay nadie más? Cuando no tienen que preocuparse por quién los está mirando. Porque si en público, Jimin ya siente la necesidad de sujetarlo, de asegurarse de que Jungkook está cerca, ¿qué pasará en esos momentos en los que son solo ellos dos? Seguramente en esas salidas juntos, en esas noches en las que comparten espacios sin testigos, esa necesidad de estar cerca se vuelve aún más intensa. Tal vez, Jimin no solo lo tome del brazo, sino que entrelace sus dedos con los de Jungkook sin pensarlo demasiado. Tal vez lo abrace por la espalda cuando nadie los ve. Tal vez busque apoyo en su hombro con la confianza de alguien que sabe que pertenece ahí. Y Jungkook, en su esencia protectora, en esa manera tan suya de demostrar amor sin decirlo en voz alta, probablemente lo reciba con una sonrisa, con ese brillo en los ojos que delata lo mucho que le gusta tenerlo cerca. Porque si algo hemos visto a lo largo de los años es que Jimin y Jungkook siempre están juntos. Siempre encuentran la manera de estar al lado del otro, incluso en los momentos más inesperados. No importa la situación, no importa el lugar, siempre terminan buscándose, encontrándose, asegurándose de que la distancia entre ellos sea la menor posible. Y no se trata solo de costumbre, no es solo amistad, es algo más profundo, algo más fuerte, algo que se siente en el aire cuando están juntos. Es esa sensación de que, sin importar lo que pase, sin importar cuántas veces intenten contenerlo, su conexión es inevitable. Es esa certeza de que, de alguna manera, sus almas ya entendieron hace mucho tiempo que pertenecen la una a la otra. Que estar juntos no es solo una elección, es una necesidad. Porque si Jimin necesita sujetar a Jungkook, es porque Jungkook es su refugio. Y si Jungkook nunca se suelta, es porque sabe que, en el fondo, él también lo necesita de la misma manera.